Otra cosa que es importante que tengan en cuenta. Muchas personas dicen de que cuando tú haces flexibilidad no debería existir ningún tipo de movimiento en la boca. Ok, técnicamente eso es correcto. Es decir, están en lo correcto. Técnicamente no debería existir ningún tipo de movimiento en la boca. Pero todas las dentaduras, los labios, el tamaño de los labios, es decir, las embocaduras, hay gente que toca más del lado, hay gente que toca más. Ninguna son iguales. Entonces, si tú sientes, y esto es algo que es personal como yo lo siento, si tú sientes de que tu embocadura de repente no está centrada, no es una embocadura central. Por ejemplo, yo personalmente tengo la embocadura mía, es una embocadura muy central. Está justo en el mismo medio. No toco ni para acá ni para acá. Pero sí conozco muchas personas que tocan excelente. Tocan un poquito más corrido a la derecha o a la izquierda. En fin. Si tú de repente encuentras de que la embocadura tuya es un poquito más corrida y tienes que hacer algún tipo de reajuste, movimiento mínimo, está bien. Al final de todo esto es lograr de que tú te sientas bien tocando el instrumento, ¿entiendes? No es que porque una técnica sea así y porque se dictó en los años tal de que no debe haber movimiento, entonces ahora tú no puedes hacerlo porque da la casualidad que porque los dientes tuyos están un poquito corridos para acá y la embocadura tuya está un poquito más para acá, tú no puedes lograrlo. No es así. Tú la estudias y tú siempre tienes que tratar de dominar esa técnica, pero siempre la tienes que acomodar a ti. Y si tú tienes que mover un poquito, no mucho, porque acuérdate que tampoco el movimiento, demasiado movimiento tampoco es bueno. Pero si tú tienes que hacer un ligero movimiento para acomodar, porque hay personas que tocan con boquilla un poco más pequeña y tienen los labios más grandes. Y les gusta tocar con esa boquilla. Entonces cuando los labios son más grandes y tú realmente tocas con una boquilla un poco más pequeña, cuando tú vas a hacer el pase a las notas graves, siempre cuesta un poco más de trabajo. Entonces hay veces que las personas acomodan un poco. Y eso está bien, no hay ningún problema. Realmente lo que estamos es para aprender y para hacer la técnica bien, ¿ok? Entonces mantengan eso en mente. Ejercicios para estudiarlo. Uno de los ejercicios míos favoritos es el Charles Collins. Ese es uno de mis libros preferidos, se lo voy a enseñar ahora. Trombone Advanced Lip Flexibilities. Sí, flexibilidad de labios avanzada para trombón. El libro tiene, como pueden ver, dice, incluye volúmenes 1, 2 y 3. Este libro tiene los 3 tomos. ¿Okay? Este libro es buenísimo, 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 se lo recomiendo. Originalmente esto es de trompeta, después le hicieron la versión para trombón. Pero este es mi libro preferido. Este libro yo lo estudio desde Cuba, porque no sé si muchos saben, pero en Cuba nunca se estudia en lo que es la cátedra del instrumento, nunca se estudia flexibilidades para trombón. Por lo menos en el nivel elemental, que es desde que tú tienes 10 años hasta que cumples 15, nunca se estudia flexibilidad para trombón. Se estudia por un libro francés que se llama Andrés Lafosse, un trombonista francés excelente, que hizo un libro ya muy viejo. Entonces ese es el libro con que se estudiaba, o por lo menos se estudiaba en el año mío, con el Andrés Lafosse. Los músicos cubanos que estudiaron con él saben de qué estoy hablando. Pero muy rara vez te encontrabas con ejercicios de flexibilidades para trombón. Entonces esto fue una de las tantas cosas que nosotros los trombonistas tuvimos que adaptar de los trompetistas. Si tú estás empezando, una de las cosas más importantes que debes hacer cuando compres el libro, si lo compras o lo puedes conseguir, es leerte esto. Léetelo, porque aquí Charles Collins explica muchas cosas que le pasan a los estudiantes. ¿Okay? Entonces es muy importante que te leas todo esto. Él te explica cómo debes usar, la importancia de la resistencia la importancia de la resistencia del cuerpo, que debes estar relajado. Te explica la posición de la lengua. Es decir, todo te lo explica aquí. Es decir, aquí te explica cómo estudiar inteligentemente. Te explica desde cómo estudiar el calentamiento. Es decir, cosas que a lo mejor para ti son básicas, pero no. Pero aquí te lo explica todo. Esto, información increíble aquí. Y como pueden ver, ahora les voy a enseñar. Es un libro que yo estudio constantemente y todavía tengo las marcas en lápiz de dónde debo respirar, de dónde debo hacer todo, como mismo yo lo estudiaba en Cuba. Entonces, pero esto lo que es lección 1, 2 y 3, súper importante para tú poder dominar la flexibilidad y tú poder
Una vez que ya tú entiendas, que ya tú interiorices y te empieces a familiarizar con el movimiento, que ya no tengas que pensar en el movimiento, que ya tú sientes que ya los cambios son naturales, entonces cuando ya tú puedes seguir avanzando. Pero mientras mientras los pases entre los armónicos no estén claros y todavía te cuesten trabajo, las notas se traben, etcétera, y no esté limpio, todavía no deberías pasar. Yo te recomendaría que usaras la 1, es decir, lo que es la lección 1, que es un poquito larga, es desde aquí hasta aquí. A ver, hasta aquí. Todo eso, desde aquí hasta aquí. ¿Lo ven? Tengo las anotaciones, el lápiz, todo. Lo que es la lección 1 de esto es súper importante. Y de la forma que se lo van a estudiar es, como mismo le expliqué al principio, paras el sonido y después otra cosa que deben tener en cuenta. Cuando tú estás tocando, un ejemplo, vamos a suponer que tú haces fa y la lengua está reposando. Y cuando haces fa, si, pero después tú quieres empezar en el si bemol, pi, siempre la nota con la que tú empiezas, la lengua siempre va a estar en reposo. No es que porque te quedaste en el si bemol, ahora la lengua está así. O porque empezaste en el si bemol, la lengua está así. No, 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 no. Tú hiciste fa, si, si, y la lengua vuelve a su reposo normal como mismo empezó en fa. Es algo importante que entiendan. Fa, si, la lengua solo sube cuando vas a hacer el pase hacia arriba y baja un poquito cuando vas a hacer el pase hacia abajo. ¿Ok? Entiendan eso. Entonces, mantengan esto en mente. Si realmente quieren dominar la flexibilidad, este es el libro que os recomiendo, Flexibilidad para labios, de Charles Collins. Hay muchos otros, hay muchos ejercicios que yo siento que son más avanzados también, como por ejemplo, mira, aquí, este es de Remington Warm-Up, es decir, el calentamiento de Remington. También es como una versión más fácil de la 3, de la lección 3 de Charles Collins. Vas a hacer si, fa, si, fa, si, si, fa, si, fa, si. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, y eso lo vas a pasar por todas las posiciones. Pero el concepto es el mismo. Es decir, no hace falta tener 15 libros ni 27 lecciones para entender el concepto. El concepto es de que las transiciones de cada nota tienen que ser lo más limpio, lo más suave posible, lo más flexible posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso te ayuda a tocar ligado, eso te ayuda a que las transiciones entre una nota y otra sean más limpias. Eso es lo que tú quieres buscar, que haya que sea los pases, las transiciones de las notas sean lo más limpia posible, lo más limpia y lo menos esforzadas posible. Que no haga pa, i, no, nada de eso. Ni acentuar ni nada de eso, es pa, i, pi, a, ba, i. Que todo ese movimiento sea fácil y sea suave. Una vez que tú lo domines y lo entiendas, entonces tú puedes estudiarte todo lo que tú quieras. Todos los otros ejercicios, todos estos otros libros, etc. Pero yo te diría, mi recomendación es Flexibilidad para labios de Charles Collins. Flexibilidades avanzadas. Esto es oro en un libro. Se los digo yo por experiencia. Ya yo llevo yo diría, más de 20 años estudiando esto. Yo empecé a estudiar esto cuando yo estaba como en 4º año de nivel elemental con los trompetistas que me lo enseñaban. Y desde 4º año, desde que yo tenía 13 años hasta ahora, no lo he dejado de hacer. Y yo puedo pasarme 2-3 semanas sin tocar trombón porque a veces salimos de vacaciones o lo que sea. Pero cuando regreso, esto es una de las cosas mandatorias que yo tengo que hacer para yo poder recuperarme en 2-3 días. Esto. Y después de esto, yo siento que ya, cuando tú estudies este libro y te lo estudies bien y escoges, un ejemplo, las 5 primeras lecciones y te haces un plan de estudio, estas 5 primeras lecciones del tomo 1, las 5 primeras del tomo 2 y 2 del tomo 3, y te haces todo eso corrido todos los días, es como que tú corrieras todos los días 7 millas. Es algo increíble.
Después de esto, tú puedes tocar, aparte de la resistencia, te ayuda con todo. Es decir, es un ejercicio tan completo como él te explica al principio, que mientras tú lo entiendas y lo interiorices y entiendas la técnica, fíjense que no es tan difícil, como les he explicado ya varias veces, no es difícil, es simplemente entenderlo. No es difícil, caballero, es como que hicieran ahí y ya, basta. Mientras más lo hagas y mientras más simple tú lo entiendas, más fácil es para ti lograrlo rápido y dominarlo, ¿ok? Entonces, este es el libro que les recomiendo. Necesitas esto, pero urgente, tienes que ponerte a estudiar. Si tú nunca has escuchado de la flexibilidad, tienes que ponerte a estudiar. Es algo que necesitas empezar a estudiar ya. El nivel te lo va a subir increíble y eso es lo que yo quiero. Mi interés es que tú logres tocar en el trombón ese como nunca, nadie en la vida. Entonces, y cualquier cosita que yo sepa, bueno, te la enseño y así logro que tú seas un mejor trombonista, ¿ok? Entonces, nada, déjenme saber en los comentarios si les fue de ayuda, si encontraron el video interesante, si les funciona, si no les funciona. Déjenme saber cómo les funcionó todo, ¿ok? Acuérdense, muchas gracias por compartir estos videos y por ayudar a otros trombonistas a que mejoren su forma de tocar y que suban su nivel. Se los agradezco en el alma y con todo mi corazón de que ustedes compartan estos videos y quieran ayudar a otras personas. Y así hacemos una comunidad súper chévere de trombonistas. Y para arriba el nivel, a tocar, todos los trombonistas a tocar súper bien, ¿entiendes? Y eso es en lo que yo creo y nada, para eso hacemos estos videos. Entonces, muchas gracias por seguir, muchas gracias por suscribirte. Si te interesa el video y lo encontraste interesante, suscríbete. Y yo saco video todos los sábados, toca la campanita para que te lleguen, ¿ok? Las notificaciones y sepas. También te puedes chequear los otros videos que ya he hecho y me dejas saber en los comentarios. Nada, espero que te gusten, espero que aprendas y espero que te sean de mucha, pero mucha bendición, ¿ok? Sobre todo eso. Los quiero. Peace out.